Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy una característica especial porque ya la están viendo en pantalla, Patricia Fernández Ordóñez. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy contenta, Aurelio, de estar contigo. Sí, ya hemos estado en otra oportunidad junto a Adolfo, tu marido. Somos muy amigos de nuestra tierra. Estamos en la distancia. Yo más que nada, claro, porque como yo estoy en España y tú estás en Argentina, y en una región no tan urbana, en plena naturaleza, vamos a confiar que la calidad de la conexión, y yo creo que sí, se va a mantener para que los amigos vean y escuchen de la mejor manera. Decía que es una charla especial. ¿Y por qué? Porque Patricia me comenta que, bueno, ella es psicóloga, previamente tiene una formación en fonoaudiología, tiene un máster en psicología analítica junguiana, es astróloga, realiza cursos y talleres relativos a la astrología, cabalá, arquetipos, máster en Reiki, ofrece talleres de formación en esta disciplina, da conferencias y estas actividades la comparte con Adolfo, que es físico-matemático con las mismas orientaciones. Ambos son responsables del blog Nexo Cielo Tierra. Patricia me comenta, mira, en consulta estoy viendo algo muy específico, y esto creo que es el nudo de nuestra charla. Presten atención, porque creemos que justamente en este mundillo nuestro del crecimiento personal, de la espiritualidad, de la introspección, todos estos temas que ustedes están viendo a lo largo de estos años ya, de las entrevistas de Tú Mismo, eh, no tenemos garantizado el cielo. Lo digo con un poco de ironía. Creemos que las creencias nos dan un soporte y que recurrimos a ese soporte. Y Patricia me dice, mira, justamente estoy viendo lo contrario. De esto vamos a hablar. Imagínense ¿No? que Patricia, más que imagínense, es un terapeuta y observa que no hay diferencias, no hay diferencias entre quienes adhieren a creencias espirituales, incluidas las religiosas, por supuesto, y quienes no, en cuanto a qué conductas asumen frente a una crisis personal o colectiva, como en este momento, ¿no? No difieren tanto, cuando en teoría, ya lo vengo diciendo, no debería ser así. A ver, Patricia, esto es lo que sucede. ¿Cómo describirías este tema que acabo de presentar? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, mira, Aurelio, los seres humanos podemos movernos, yo te diría, en tres tipos de zonas de experiencias anímicas. En una zona cómoda, en donde la psique eh, se mueve, digamos, con lo conocido y le alcanza, con sus condicionamientos. En una zona incómoda, en donde, digamos, en la zona incómoda vamos a ubicar a ese tipo de acontecimientos que son un desafío, nos producen un malestar, pero la psique está como capacitada para elaborarlos. Y Ujú. luego en una zona, la otra zona, y a esta un poco me quiero referir en la respuesta, traumática, que sería aquella que por la intensidad y la calidad del tipo de estímulos que recibimos, la psique se atranca, ¿sí? Es como, bueno, no sabe qué hacer. Ujú. ¿Qué observo en la práctica? Yo te comentaba, somos amigos, como tú dices, y tengo más de 40 años de trabajo en salud mental. En las personas que adhieren, que tienen creencias espirituales, que han, digamos, se han sujeto, digamos, en sus vidas a ahondar y profundizar y ampliar, a buscar respuestas de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuando aparecen situaciones en esta zona incómoda, sí, yo te diría que en eso están mejor posicionadas que las que no tienen ninguna creencia. Es como que este tipo de creencias más amplias
alcanza como para que la persona diga, bueno, sí, esto sucede por esto, sigo adelante. Ahora, ¿qué nos plantea el momento planetario actual a partir de la pandemia? Y en el escenario actual, con el cambio climático, ¿no? en el que hay miles de personas cotidianamente que quedan sin hogar, por ejemplo, ¿no? La pandemia también planteó un escenario de este tipo de zona traumática, por esta obligación de quedarnos adentro de nuestras casas, por esta imposición del tema de las vacunas, del uso de barbijo, de la obligación a ciertas conductas, hacer una rutina de ciertas conductas de hábitos de limpieza que para ciertos tipos de personalidades realmente les cuestan mucho, ¿sí? Y también tenemos un escenario de guerra planetario, o sea, estos no son estímulos cualesquiera. Estos estímulos que tienen semejante intensidad, lo que veo efectivamente es lo que tú me comentas, que aquí, digamos, estamos como en igualdad de condiciones las personas que no adhieren a ninguna creencia y las que tienen creencias, ¿sí? Y la pregunta tal vez sería, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no me alcanza con la creencia cuando llego a este tipo de situaciones que podemos decir traumáticas? E insisto, traumático es aquello que es de tal intensidad para la psique que queda como, digamos, empantanada. Y entonces ahí lo que observo es que tanto personas para quienes la vida tiene un sentido o es portadora de un sentido, o para quienes no, aparecen el mismo tipo de respuestas. Escapismos, de los más variados, ¿no? Desde adicción a sustancias, adicción a compras, adicción a asimilar información, que es un tipo de adicción también, mucho enojo, y en lugar de abrirme a la vida, responder con una exigencia y un enojo hacia la vida, ¿no? No como asumiendo una posición irreductible, estoy a favor o en contra, acepto esto, no lo acepto, o sea, aparece una posición combativa, te diría. Estoy pensando que esto, digo, del enojo, el miedo también es muy notorio, y el ataque son conductas muy animales, ¿no? O sea, los animalitos tienen un instinto de ataque o de huida, ¿sí? Y esto, lo que sucede es que en el ser humano se ve, como está agregada la dimensión anímica, se ve como adoptando posiciones ideológicas, ¿no? De ataque o de defensa de algo. Sí, no sí, sé si se entiende, ¿sí? estoy pensando mientras estás hablando, aquellos que venimos del siglo pasado y que nos hemos formado leyendo, bueno, yo creo que el primer libro de los llamados raros era de Lobsang Rampa, por ejemplo, digo, ¿no? Después, Sí. bueno, fueron Sí. sucediéndose, bueno, y yo pensaba al día de hoy, ahora que uno, bueno, va teniendo nietos, ¿no? ¿Qué lecturas le gustaría para encaminarlos dentro del camino de la espiritualidad? Entonces estaba pensando en El Principito, estaba pensando en Juan Salvador Gaviota, estaba pensando en Alicia y en el País de las Maravillas, estaba pensando en películas como La Historia Sin Fin, por ejemplo. Esto que de alguna manera nos va educando, nos va preparando, ¿no? Y bueno, nosotros que hemos conocido en su momento más cercano a Krishnamurti, etcétera, etcétera, más para acá a Wayne Dyer, y hay muchos más. No quiero dejar a nadie fuera. Y digo, venimos con mucha información, con mucho entrenamiento, con mucha... Y ahora que ha llegado la hora de la verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la información, incluso está en internet, ya no hay nada oculto. ¿Y qué está
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Y qué está pasando? ¿Qué hemos transformado? ¿Nos ha servido de algo? Y creo que de esto va un poco todo lo que me estás planteando, ¿no? Tanto las viejas generaciones como las nuevas. Bueno, las nuevas no tienen historia y creo que lo tienen mucho peor, pero ¿es un antes y un después todo esto que me estás contando en tu trabajo, tanto en nivel individual como en el colectivo? Sin duda, sin duda. Me hace entender a Krishnamurti, quería decir esto, que me parecía que lo entendía Krishnamurti y ahora lo veo con otros ojos. Tú nombraste a Juan Salvador Gaviota, a Lucipito, etcétera, ¿no? ¿Y qué tienen en común estos libros? Que recuerdo ese párrafo del Principito en donde él dice que cada día tiene que regar su rosa y desollinar su volcán, ¿no? O Juan Salvador Gaviota, cuando él se separa, se distingue del colectivo de las gaviotas e intenta volar de modo diferente, ¿no? Y recordaba entre libros para adultos, que digamos de estos que estamos interesados en lo espiritual, el famoso libro de Job, que aparece en el Antiguo Testamento. Porque, bueno, Job es un personaje, casi podríamos decir que el libro de Job es una especie de obra de teatro de Shakespeare. La lectura, o sea, es una obra particular dentro del Antiguo Testamento, porque realmente parece, no sé, una novela que conmueve, ¿no? Que conmueve y nos toca profundamente. Y lo que le pasa a Job es que él es un ser humano que es fiel a su divinidad, se considera digamos que él responde al pacto que ha hecho con la divinidad, y entonces, bueno, Dios está en un diálogo con Satán, que aquí actúa como una especie de fiscal, y Satán le dice a Dios, bueno, Job es bueno, es un buen hijo, porque tú no lo has probado. Entonces, en las primeras pruebas, que se muere un hijo, no son sencillas las pruebas, pues se muere un hijo, se queda sin trabajo, Job las va afrontando, y entonces yo te diría que las primeras pruebas sería como aquello que nos sucede a los seres humanos cuando estamos en la zona de incomodidad, o sea, esa zona de malestar que la psique puede afrontar. Pero hay un momento en que la intensidad de las tribulaciones de Job son de tal índole que él es como si le pegara un portazo a la divinidad, se enoja y le dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿dónde está el pacto entre tú y tus fieles? Yo soy un buen hijo y demás. Y entonces ahí sería, lo correlaciono con el momento actual que estoy viendo que empieza a aparecer, con lo que te he denominado la zona traumática, ¿no? Y entonces, bueno, en el factor común que veo, digamos, en los pacientes, y citando también esta bibliografía que tú comentas, y a Krishnamurti inclusive, es que acá la vida nos convoca a ir más allá de las creencias. Nos convoca, Jung tiene una frase muy interesante, él dice, aprendan todo lo que puedan sobre símbolos. Aprendan todo lo que puedan sobre símbolos, pero olvídenlo a la hora de interpretar un sueño. Y esto lo podemos extender para la vida, o sea, estamos en un momento en el que podemos tener muchas creencias y que nos han servido para algunas cuestiones, pero ahora, de nuevo insisto, la intensidad y la calidad de los desafíos son de tal orden que tenemos que estar, y acá es donde viene Krishnamurti, atentos en el aquí y ahora, presentes, como dejando la mente habitual racional en pausa,
Ujú, ujú, De nada nos sirve dar estas reacciones intempestivas, todas estas reacciones. A mí lo que me preocupa como terapeuta es que lo que veo en mis pacientes es que estas reacciones que te comenté, los escapismos, los enojos que son muy humanos, o sea, acá no es que estoy en contra de, acompaño los procesos y lo entiendo. Estas posiciones irreductibles, obviamente que tienen un lugar porque hacen a nuestro libre albedrío, pero a mí me preocupa que no lleguemos a dar este saltito de, ujú, a ver, la vida me está planteando otra cosa, y quedarme como despojada de todo mi saber, ujú, abierta, ¿no? Con una actitud de apertura, de sensibilidad. A ver, ¿qué me está planteando esto? ¿Sí? Porque en esta apertura, en esta vulnerabilidad de hasta acá llego, no sé qué, no sé más, es donde se abre ese hiato, esa posibilidad de advenimiento de un sentido fresco, renovado, ujú, ¿sí? Que siento como una verdad profunda, pero eso que siento como una verdad se diferencia del saber acumulado. Eso eso es de instante en instante, esto sí es en el ahora, no tiene que ver ujú, con todos los estudios ni todas las experiencias, ujú, y esto es lo que nos está haciendo falta hoy. ujú, Y realmente se me presenta como una dificultad, porque calmar, digamos, es como que la inercia que traemos de responder a los desafíos de la existencia de determinado modo es muy fuerte. Yo te diría, además, otra cuestión, ¿no? Este estado de calma, de, bueno, a ver, largo todo. Dejo de ir a mi background buscando, bueno, respondí así una vez, me dio resultado, respondí de este otro modo, me dio resultado, suelto y me quedo en calma. Esto para mí es lo que nos abre a una dimensión trascendente de la vida. Es una experiencia trascendente, es la posibilidad de una experiencia trascendente. Y entonces, justamente por eso la importancia, no solo porque algo aparece como verdad, sino porque además es algo que nos da un sentimiento real de plenitud en el aquí y ahora, ujú, que va más allá de lo que sucedió o no sucedió, va acompañado con lo que en el cristianismo se llama el paráclito, el consuelo, ujú. eh, y un sentido de convicción de que las cosas van a estar bien, porque la vida es bien, más allá de que a veces venga con durezas o a veces con suavidades. Ujú. Quiero volver al comienzo en el sentido, ¿qué observas tú con respecto a eh, lo que impide a estas personas con quienes compartimos creencias, ¿no? Al fin y al cabo siempre son creencias Sí, más cercanas al, es decir, dentro del terreno de la espiritualidad, ¿qué les impide que en este momento no den ese salto? Que no, a pesar de toda la información y de su adscripción dicha, etcétera, etcétera. ¿Qué impedimento notas concretamente? y claramente es el yo, que es una construcción anímica que está organizada en la superficie de nuestra vida anímica y que busca controlar los procesos, y una característica del ego es el miedo. Y Ujú, entonces, frente al miedo y al querer controlar, o sea, el yo funciona controlando, y cuando no controla aparece miedo. ujú, Entonces, las personas se embarcan en dos tipos de intentos de salida. ujú, Eh, Hay unos que, digamos, buscan, para ponerlo de modo un poco filosófico, como ser reabsorbidos por esta unidad fuente de la cual surgimos. Buscan hundirse o desaparecer en esa unidad a través, como te decía, de conductas muy tanáticas como la adicción a sustancias,
Pero también a veces encontramos otras drogas en actitudes pseudoespirituales, o sea, me escapo de lo que sucede en el aquí y ahora, con respuestas que tienen mucho de anestésicas, ¿sí? Porque en realidad cuando tú consultas a una persona que consume, te va a decir que lo que hace es anestesiar el profundo dolor, ¿sí? Pero con esto complica más la situación, pero digamos, lo que tiene es que sale, siente que es como que se va de las dificultades que le presentan en lo cotidiano, la vida. Y encontramos personas que a través que utilizan la espiritualidad como una especie de droga también, ¿no? O sea, como un mecanismo de evasión hacia ese paraíso perdido y desconectándose de este modo de universo es la diversidad en la unidad, de esta multiplicidad o este aspecto multifacético que tiene la existencia en la cual tenemos que vivir. Esa sería una respuesta del ego. Y la otra respuesta, que es opuesta, o sea, una es tratar de evadirme yendo hacia un sentimiento de unidad, de ser absorbido y que me calme, de ser absorbida o absorbido en esta unidad y que esto calme la tensión de la tirantez de las tensiones cotidianas. Y la otra es, en un sentido opuesto, me hundo, ¿sí?, en las experiencias que me posibilita este mundo multifacético, pero aquí, digamos, la característica también es que está esto movido por una energía tanática, porque en este ir como de experiencia en experiencia, ¿no?, de relación amorosa en relación amorosa, y de viaje en viaje, y de compra en compra, etcétera, lo que hay también es un anestesiarse, un no profundizar las experiencias que me tocan vivir, y fundamentalmente en ambos hay como una pérdida de un sentido sacro, ¿no?, de lo sagrado de la existencia. A mí esto, sí, Patricia, sí, permíteme, lo que me estoy imaginando es lo siguiente, el denominador común, imagino, puede ser que toda esta o la evasión, o la profundización en la caída en el abismo, por decirlo de alguna manera, que en realidad son dos formas muy parecidas, provocan, por un lado, como resultado, debe ser un dolor profundísimo, porque es un dolor existencial. Exacto. No hay una respuesta que me llene, que me complete, que sea plena, de ninguna de las maneras, porque todo está siempre en el cambio permanente, en la experiencia por la experiencia misma, sin sentido. Y esto, no le encuentro sentido a la vida, a pesar de que ese conocimiento al cual adhiero me dice que todo lo que yo justamente comparto desde la espiritualidad me da sentido, y no lo tengo. Entonces, como resultado final, creo un gran vacío. Y ya hablo del vacío, no del vacío de la filosofía, ¿no?, que en realidad no es la nada, sino que es un todo. Estamos repletos absolutamente de materia y de antimateria y lo que venga. Pero no me quiero perder en disquisiciones. Dolor, falta de sentido, ausencia del sentido, y por otro lado, un gran vacío existencial. Totalmente, y por eso lo que te dicen literalmente es que quieren llenar ese vacío, necesitan, más que quieren, necesitan llenar ese vacío a como dé lugar. Y entonces, es lo que te decía, ¿no? O lo llenan con conductas que los separan de acá, los hacen estar ausentes de la vida cotidiana,
se pierden, ¿no? Tú sabes que el adicto a lo mejor pasan 3, 4 días y perdió la noción espacio-temporal. Y está esta otra respuesta, que es que, bueno, me hundo en una experiencia detrás de la otra, que es como si me mantengo aquí encarnado, pero en ambos hay un intento de llenar el vacío. Y lo que hay es una falta, como te decía, de sacralidad, ¿no? Es como que la vida pierde su sentido sagrado. Y lo que te iba a comentar es que Jung algo de esto percibió, porque Jung en general, cuando es abordado, creen que trajo de moda el paganismo, ¿no? Que lo hablábamos el otro día. Pero en realidad, lo que observa Jung tiene, siempre decimos los jungianos, la mitad de su biblioteca está dirigida a lo que es el desarrollo de la psique individual, y la otra mitad es sociológica, porque para él no había una división entre lo que acontece en el ser humano individual y lo que acontece en el planeta. Igual que Krishnamurti, ¿no? Aquí hay unos están y la espiritualidad en realidad esotérica también, ¿no? Plantean lo mismo. ¿Y qué observa Jung? Que durante muchos siglos había habido culturas paganas. ¿Qué queremos decir desde la psicología con culturas paganas? Bueno, que hay panteones de dioses que son patronos o protegen a las actividades cotidianas de la existencia. Hay una diosa de la maternidad, hay una diosa del amor, hay un dios de la guerra, hay una diosa de la justicia, hay un dios que conduce a los seres humanos a su última morada. Es decir, que a lo largo de todo el planeta, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, estos panteones paganos en realidad brindaban un sentido, de la posibilidad de un sentido sagrado de la vida. Pero no es que Jung no fuera monoteísta. De hecho, después de su segunda gran crisis, él escribe el libro Respuestas Job, en donde él justamente revaloriza la función del monoteísmo y del equivalente psíquico que él denomina Selbst, palabra alemana que se traduce al español como sí mismo, a veces como uno mismo, como sí mismo. Y entonces Jung lo que intenta es recuperar, bueno, y nosotros venimos de una tradición judeocristiana monoteísta. Lo que ve Jung es que la humanidad nunca pudo sostener ambos simultáneamente. Y que otro tanto sucede en nuestra psique. O sea que o nos vamos a un monoteísmo trascendente, pero aquí trascendente no lo utilizo en el sentido de la vivencia sagrada, sino en un Dios que está más allá de mí, en ausencia de este sentido panteísta, en lugar de pagano voy a llamar, en este sentido de la divinidad presente en todo lo que está manifestado, hay una desacralización de la existencia. Entonces él ve la necesidad de retomar el contacto con lo que él llama arquetipos, que son literalmente arquetipo significa molde primordial, que son factores constitutivos de la psique que nos preparan para acceder a las experiencias vitales. Y entonces él promueve que estudiemos lenguajes simbólicos, desde la astrología, el tarot, el I Ching, el cual prologa, las runas, hasta religiones comparadas, tomadas como un sentido mítico, para, digamos, aprender de estos arquetipos y ver
que la divinidad está presente en cada acto y en cada situación vital. Pero también aclara que hay un arquetipo de trascendencia, hay un arquetipo de unidad que engloba e integra todos estos otros multifacéticos, que opera en la psique como un factor de guía interior, que opera en la psique como un director que va desplegando los procesos anímicos y que opera como un factor sanador de la psique. Este arquetipo de trascendencia y de unificación es lo que él llama self, y dice que desde la clínica, y él acá enfatiza, y hablo como hombre científico, no como hombre religioso, para que queden claro que esto no es un deseo espiritual meramente, sino que él lo ve en la práctica, y yo lo puedo garantizar que esto se ve en la práctica, porque a mí me ha pasado. Puedo dar cuenta de lo que dice Jung, que este factor que él dice funciona como una imago Dei encarnada, ¿sí? Aparece en momentos críticos de la vida y también aparece en momentos de sanación. Se hace presente con mucha contundencia en la vida de todo ser humano. Concretamente, ¿cómo lo describirías brevemente? Porque para tener una idea exacta, concreta de lo que estás diciendo. Quiero decir que veníamos hablando de que los seres humanos, desde el ego, buscan dos falsas salidas. Sí. O irse hacia una unidad que los hace falsamente desaparecer, porque no son reabsorbidos, como podría ser, digamos, a través de una experiencia de iluminación natural que han tenido tantos seres. Está la falsa búsqueda, o hacia hundirme en las experiencias del mundo, del universo manifestado. Y entonces lo que observo en la psicología junguiana es esta propuesta de este psiquiatra suizo de sacralizar la vida a través de sostener la tensión que hay entre la multiplicidad, podríamos poner en esta ecuación paganismo, o como me gusta decirle a mí, panteísmo, y la unidad, que es ese sentido trascendente, eso que subyace más allá de la diversidad. Pero, porque él también decía otra cosa, ¿no? Él estaba muy preocupado porque observaba que nuestra cultura actual no habitaba ningún mito, o sea, que parte de esta falta de sentido sagrado, de este vacío, como tú señalabas, de este sinsentido. Muchas personas me dicen, me estoy preguntando, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Que no está mal, es bueno en realidad que se pregunten qué sentido tiene la vida, para qué estamos acá. O sea, que surja, estamos en un momento de tanta incertidumbre que justamente es como que hay un gran peligro, pero también hay una gran posibilidad, porque seres humanos que en otro momento a lo mejor no se hubieran hecho estas preguntas, se las están haciendo, ¿sí? Lo que sucede es que veo que muchos, en lugar de, como decíamos, hacer como que todo llega a un stop, no le encuentro salida, y a ver qué me trae la vida, buscan falsos caminos, ¿no? Antes de ir al tema del mito, discúlpame, Patricia. No, por favor. Sé dos cosas importantes que podríamos agregar antes de entrar al mito. Una es, obviamente, el aumento terrorífico, por decirlo de alguna manera, de suicidios, por un lado. Y por otro, algo que me indicabas vos antes de esta hermosa charla, que también han aumentado los casos de autismo. Ah, terribles. Entonces, terribles. ¿qué podríamos decir de unos y de otros? Sí, si lo llevamos a un plano más concreto de la clínica cotidiana, lo que encontramos es un incremento impresionante de suicidios y sobre todo de intentos de suicidios e intentos de suicidios
en gente joven, en adolescentes, lo cual nos rompe el corazón, es muy fuerte, es muy fuerte. También en adultos. Luego las depresiones vienen ahí pari passu. Bueno, todos sabemos de los ansiolíticos. Digo, abro esto porque no es solo el autismo, los ansiolíticos, o sea, estamos viviendo muy mal. Y luego otra cosa que estamos viendo, y acá convoco a la fonoaudióloga en mí, cuando estudié fonoaudiología, abordamos particularmente el autismo, y en realidad yo recuerdo que en aquella época era prácticamente verlo en teoría, a diferencia de otras patologías que las veíamos constantemente en la clínica. Hoy tenemos una hija fonoaudióloga con Adolfo, lo que se ve es, o sea, está llena de pacientes autistas. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque, digamos, desde un punto de vista espiritual, más allá de lo que dice la ciencia tradicional, cómo explica, porque en realidad no se sabe bien a qué se debe, se buscan desde antecedentes hereditarios, antecedentes personales, cuestiones a nivel de la neurobioquímica, en fin. Pero desde un punto de vista espiritual, pareciera ser como que esa almita no termina de encarnar, es como que no quiere venir al mundo y queda en un plano que está como casi previo a la encarnación. ¿Sí? Y por eso ellos se resisten mucho al contacto cuerpo a cuerpo, pero una vez lograda la confianza de la terapeuta, les hace muy bien este contacto cuerpo a cuerpo, que es la comunicación primaria. Antes que la palabra, el contacto cuerpo a cuerpo es la comunicación primaria, que es lo que está perturbado en estos casos. Así que sí, esto es algo muy notable también, ¿no? Bien, entonces pasemos al tema de Jung, el mito, su significación. ¿En qué puede contribuir el entendimiento de los mitos en esta cuestión de unidad, por un lado, y multiplicidad? Sí, si quieres te sigo contando de la clínica porque hay como mucho material, pero en relación a esto del mito, Jung realizó viajes por África, por América, y convivió con tribus, y lo que él veía es que estos seres humanos se sentían compenetrados en que ellos tenían una tarea, en que cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos acá para algo, y no para cualquier cosa, para una tarea trascendente e importante, o sea, con repercusión en el universo. Y entonces, bueno, que esto daba un sentido pleno a sus vidas. Recuerdo un caso, bueno, de un cacique que decía que ellos se daban cuenta que ayudaban al sol a amanecer cada día. Desde nuestra cultura occidental, esto nosotros nos reímos y decimos que no solo qué pensamiento mágico, sino qué omnipotencia, ¿no? Que también la omnipotencia es una cualidad del pensamiento infantil, el pensamiento mágico y la omnipotencia. Pero en realidad, cuando uno se compenetra más del espíritu en el cual están imbuidos estos seres, y yo creo que en ese aspecto tienen más claridad que nosotros, ¿no? Porque ellos realmente comprenden esto que se dice en tantas culturas, que el ser humano está hecho imagen y semejanza de la divinidad, que somos, digamos, el microcosmos e imagen y semejanza del macrocosmos, como decían los antiguos griegos. Y entonces, si nosotros observamos nuestro vínculo con los reinos, los demás reinos, vemos que en realidad ellos están más integrados a la naturaleza que nosotros, a pesar de nosotros disponer conciencia, ¿no? O sea,
Decía Jung que el ser humano tiene una responsabilidad que es la de, al disponer de conciencia, tiene que acompañar a la creación concientizando los procesos, ¿sí? Y entonces viendo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, que estamos destruyéndolo con la minería a cielo abierto, con estas bombas que hay, no sé, ministros de guerras de algún país que le he escuchado decir, podemos destruir el mundo. Y entonces nos planteamos si ese cacique estaba tan lejano, ¿no? A la verdad. Y de lo importante de tener este sentido de responsabilidad de cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? El mito, entonces, contribuye por un lado, a ver, yo voy largando cosas y me vas a corregir. Un poco entrar en ese vacío que se siente para llenarlo de un mundo sagrado, por decirlo de alguna manera. Yo no soy un accidente en esta creación, en este universo. Tengo una misión, no solamente individual de mi desarrollo como individuo, sino como partícipe en un colectivo que le da sentido justamente a toda esa gran orquesta, ¿no? Soy parte, pero además decisiva en aquello que estoy compartiendo con otros, inclusive me animo a decir, con otros yo, no yo diferenciado, sino que es una orquesta que coralmente tiene su sentido y hace que esto sea de una realidad infinita, fantástica, maravillosa. Pero hay un mito que explica todo esto, digamos, que estamos hablando concretamente, ya no yendo a algo muy global y universal, sino estamos hablando justamente de unidad y multiplicidad al mismo tiempo, que narra, explica, le da sentido a todo esto que estamos hablando. Y quiero que lo cuentes, ¿no? Que es el mito de Osiris y Set. Sí, gracias. Primero, tú me preguntaste sobre el mito y lo que, no sé si, me parece que no lo dije, que para Jung la catástrofe era que nosotros no habitáramos un mito, ¿no? Lo que él notaba es que en todas las culturas, cada cultura habitaba un mito, y acá quiero hacer una aclaración y paso a narrarte el mito de Osiris, Set e Isis, que es también otro personaje fundamental, que fue un mito es un mito fundacional en Egipto, importantísimo para los egipcios, como otros mitos lo son en otras culturas. ¿Qué queremos decir con habitar un mito? Uno que habita, por ejemplo, decimos habitamos nuestra casa, ¿sí? O sea, la casa, el hogar, es un sinónimo de refugio, de contención, ¿no? De un espacio que nos da este sostén y este cuidado. Entonces, si por extensión le damos este sentido al mito, al no habitar un mito, es como si quedáramos huérfanos de padres y de madres celestes, como si no tuviéramos hogar. Es tremendo, ¿sí? Y esto es lo que está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Esto es lo que te transmiten las personas cuando vienen, que se sienten huérfanas, que se sienten perdidas, sin hogar, anímica y espiritualmente, ¿no? Homeless, psíquicos, y es muy fuerte esto. El mito de Osiris y Set es tan interesante que cuando lo escuchemos vamos a ver la resonancia que tiene el parecido con Hamlet, que de paso Freud estuvo en duda si elegir el mito de Edipo o la historia de Hamlet para su famoso Edipo. Tal es la importancia, ¿no? de este arquetipo. También vamos a sentir resonancias con la historia del Rey León. Osiris era hijo del padre tierra. En el antiguo Egipto la tierra era masculina, el Heb, y de la diosa Nut, la diosa del cielo.
porque se la ponía como una especie de bóveda que nos contenía a todos, ¿no? Y ahí viene de los griegos la Vía Láctea con sus múltiples senos que nos alimenta. O sea, quedar fuera de eso, esto que hablábamos, es fuerte, ¿no? Sentirnos no contenidos, no alimentados por eso. Osiris era hijo de la tierra y del cielo, y tenía un hermano, Set, y fíjate que tiene la misma raíz que Saturno, ST, y la misma raíz que Satán, y no es una casualidad, no existen las casualidades en los mitos. Y vamos a ver la función sagrada de Set, y vamos a ver los riesgos también de la desvirtuación de esta función sagrada, por eso la mala fama que tiene Saturno en astrología y Satán en la religiosidad no profundizada, ¿no? Porque no hay nada que no sea sagrado en el universo. Entonces, bueno, Set cuenta el mito, era un hermano de Osiris, pero Osiris reinaba sobre todo Egipto, y Set envidiaba su reinado. Entonces, bueno, un buen día lo invita a un banquete, y aprovecha la ocasión para matarlo, y lo despedaza, lo cuento muy sintéticamente, lo despedaza en 14 partes. Acá quiero hacer una diferenciación entre parte y fragmento, luego vamos a ver también cuál es la diferencia. Y para que no lo encuentren, a Osiris se toma el trabajo de distribuir cada una de estas partes a lo largo de todo el Egipto. Egipto es un país que se extiende a lo largo del Nilo. Isis, su amada esposa, desesperada ante la muerte de Osiris, y enterada de esta conducta que había tenido Set, decide iniciar esta peregrinación, de donde viene peregrino, ¿sí? O caminante. Nosotros somos peregrinos de la existencia, y entonces va recorriendo parte por parte, no deja tierra sin rastrillar a lo largo del Egipto, y efectivamente va encontrando cada una de esas 14 partes de Osiris, y puede reunificarlo y revivirlo a Osiris, ¿no? Y a partir de esto, bueno, hay una segunda parte del mito, que es que en realidad le falta encontrar una parte que es el falo. Isis logra rearmarlo, y de modo póstumo tienen a Horus. Acá, en este segundo momento, Osiris pasa a reinar en el Duat, o sea, en el mundo de los muertos, y en psicología podemos decir en el mundo de las profundidades anímicas, o sea, antes gobernaba sobre la claridad de la conciencia, y a partir de toda esta experiencia puede pasar a las profundidades anímicas, porque luego Horus, su hijo, que comienza a reinar, lo invita a Osiris que vuelva a la superficie. Así que, bueno, acá hay todo un sentido psicológico muy rico. Y Horus finalmente se enfrenta a Set y lo mata. ¿Qué podemos interpretar de este mito en relación a la unidad y la multiplicidad? Bueno, si tomamos a Osiris como una representación de esa dimensión de lo que en la India llaman Atman, ¿sí? Los griegos, la mónada, esa dimensión sagrada, pero a su vez que está más allá, ¿sí? Esa unidad, fuente, esa alfa de la cual provenimos, el alfa, ¿no? Ese punto primordial o origen del cual provenimos. Set, en realidad, lo que está haciendo con su proceder, todo mito es simbólico, es facilitando que ese aspecto sagrado encarne. Cuando uno encarna, siempre lo que hay es diversificación, multiplicidad. El ejemplo está en la célula huevo,
que ni bien se implanta, comienza un proceso de multiplicación y de división que va dando lugar a la formación de los diferentes órganos y finalmente a la complejidad de lo que es un organismo. En el universo existe otro tanto. Entonces, Set es esa función arquetípica encargada, de hecho Saturno, Set Saturno en astrología, tiene esa función. Saturno, decimos los astrólogos, es un posibilitador de que algo tome forma, cuaje, coagule, o sea, adquiera estado encarnado, manifestado. Pero para hacerlo, siempre hace falta digamos, restringirnos a las leyes de la materia, que tiene que ver con la multiplicidad, con la diversidad. Y entonces Isis, ¿qué representa? Isis representa esa energía amorosa, esa instancia anímica amorosa y sabia, porque no es solo amorosa, es amorosa y sabia, que va hilando, que va uniendo las diferentes partes hasta reconstituirlas en una totalidad. Veamos aquel juego entre una unidad, podríamos decir inmanente o trascendente, pero que digamos está en un orden implicado, venir a la manifestación como peregrinos, encarnar en la rueda de la existencia, y como a cada uno de nosotros nos sucede, tenemos una experiencia, otra, vínculos, capítulos de la vida, y a veces decimos, bueno, ¿cómo uno todo esto que a mí me acontece? O a veces nos sentimos partidos, ¿sí? Y entonces Isis representa esa instancia amorosa, es una instancia, yo te diría, aquí mental, porque la mente tiene muy mala fama últimamente, ¿no? Claro, lo que sucede, como bien describe Aurobindo, es que hay muchos niveles mentales, y nosotros, los seres humanos promedio, estamos acostumbrados a movernos en el primero y en el segundo piso de la mente, pero hay muchos más. Y hay en nuestra capacidad mental una dimensión que es calma, sabia y amorosa, intuitiva. Esta mente, esto que Aurobindo llama esta supramente, una mente sentipensante, como dicen por estos lagos. Y entonces, que tiene esta capacidad de enlazar, de hecho en psicoanálisis decimos que en un proceso terapéutico se va ligando, yo hablo a veces de entretejiendo, y en este ligar va apareciendo el sentido, este rompecabezas se arma y adquiere un sentido total. Esto sería la reunificación de Osiris, o sea, ya es un dios encarnado, es ese principio, esa mónada, pero que ha atravesado las dificultades de lo mental, de las pruebas, ¿no? Las pruebas que tenemos en el mundo emocional y en lo físico. Y aquí, en la unión de Isis con Osiris, y concebir de modo póstumo, tiene que ver con esto que te decía, esta capacidad del ser humano cuando en un estado de calma, de paz, adviene esta comprensión, esto que hablábamos al principio de nuestra charla, esta comprensión que está más allá de todo conocimiento previo. Es un sentido renovado, ¿sí? Y por eso no tiene que ver con algo que estaba y que reuní, es algo que está como en inglés, en present continuous, ¿no? En el ahora, ¿sí? Horus es esta fructificación que posibilita la vida. ¿Y por qué Horus mata a Set? Porque hay un riesgo indudable de quedarnos en la multiplicidad, o sea, nosotros es importante que vengamos de esa unidad y encarnemos ese sentido, ese propósito que porta la unidad en la multiplicidad. Hay que encarnar para esto. Ahora, luego también hay que no hay que perder el contacto, hay que renovar el contacto con esa unidad. Si nos quedamos en las partes,
La parte, ¿qué es? Por definición. La parte es algo que puede ser reunido en un todo. ¿Mm? Por eso hablaba de rompecabezas. Hay una diferencia con el fragmento. El fragmento, por ejemplo, yo tengo un jarrón, se me cae, se me rompe, y no me quedan partes del jarrón, porque no lo puedo reconstituir al jarrón, me quedan fragmentos. La diferencia entre parte y fragmento es que el fragmento queda aislado, si hay una ruptura. Entonces, que esto es lo que a veces pasa en los seres humanos, ¿no? O sea, una de las salidas es vivir la multiplicidad, cuando hablábamos que o nos escapamos de modo falso hacia la unidad, o caemos en las experiencias de la multiplicidad, nos enajenamos, nos disociamos y fragmentamos, y el sentimiento de vacío del cual me hablabas, tiene que ver con que el fragmento se siente aislado de la totalidad. Y este es el riesgo de Set. O sea, Set tiene la función sagrada de permitirnos encarnar, pero también la cara oscura que puede peligrar es la de quedarme en esa manifestación, pero de modo fragmentado, aislado y dividido. Como también hay un riesgo en Osiris de no encarnar, esto de me suicido o me quedo en un lugar como el autismo, que es no quiero, es como si esa almita, viendo lo que hay acá, que no es sencillo, no quiere terminar de encarnar, porque la verdad, ¿quién quiere? No es sencillo venir a este planeta, ¿no? Así, así dicen. Patricia, estoy pensando ya como para ir cerrando el círculo, porque estamos terminando exactamente como empezamos, ¿no? Estamos en una situación de crisis totalmente personal. No conozco a gente en este momento que no tenga algo que lo desafíe. No conozco a nadie, sinceramente. Iba a mencionar casos y digo, no, mejor lo dejamos acá. Todos tenemos un gran desafío en este momento a nivel personal. Y también tenemos un gran desafío a escala planetaria. No sabemos qué puede salir de todo esto, donde me gusta, por definición casi de una pintura rápida, en la tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta en la que estamos. Justamente, nunca el mundo estuvo tan conectado como ahora, y evidentemente cuando pasa algo en alguna parte se resiente lo demás, y sistémicamente estamos ante un riesgo muy, muy elevado. No vamos a pecar de optimistas, no vamos a pecar de pesimistas, vamos a simplemente observar, y creo que lo que estás diciendo es, a pesar de todo esto, la calma, la tranquilidad, hay un orden, hay un sentido, hay un gran significado, y tenemos que realizarnos en este escenario que no es el que nos gustaría, pero es el que nos ha tocado. ¿Qué dirías en resumen? Tocaste un tema importante porque en nuestra cultura nos forman para llegar a alguna meta, llegar a algún lado, y entonces cuando atravesamos un momento como el actual, en el que, como tú bien dices, no hay quien escape a estar atravesando una situación de sufrimiento, de dolor, con una intensidad, y este carácter planetario del sufrimiento también es un llamado a un salto, ¿no? Para la humanidad. Bien, acá lo que, digamos, nos queda es esto que les proponía, ¿no? Cuando uno vive suelta la meta de la mente y nos quedamos sin respuestas. Es muy importante esto, no es que nos sirva la información, nos sirve, como dije, para vivir en la zona cómoda y en la zona incómoda, pero no para la zona traumática, aquí no. En realidad esto de estar en el aquí y ahora es una recomendación para la zona cómoda, incómoda y la traumática.
pero digamos, cuando estamos desde esta actitud del aquí y ahora, lo que adviene es un sentimiento de que nuestra vida es plena en cualquier instante y que no tenemos que llegar a ningún lado. Que lo que hagamos, a donde lleguemos y lo que hicimos está perfecto. ¿Se entiende? Y entonces, a mí me parece que esto resignifica el sentido de salvación, porque está en el aquí y ahora. Esto es inmediato, ¿sí? No es que hace falta determinada cuestión, no. No sé si esto responde, Aurelio. Sí, da para mucho más. Da para mucho más, y estaba recordando el final de la conferencia de Emilio Carrillo aquí en Valencia hace unos meses, que lo resumía algo así como, sean buenas personas, sean buenas personas. Que esto engloba muchísimo, pero me gustaba, y a los amigos les comento, que esta experiencia desde la terapia que tiene Patricia, era muy importante compartir porque uno da por sentado infinitas cosas que en la realidad se contrastan y se ven que no es así. Esto de, una palabra que me gusta, camiseta, ¿no? Yo me pongo la camiseta de ser una persona con mucha espiritualidad porque leo, concurro a talleres, a conferencias, leo todos los libros, hago mis ejercicios, practico yoga, etcétera, 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 etcétera. Y llega un momento donde todo eso, absolutamente todo eso, parece no servir absolutamente para nada. Y cuando Patricia me plantea, dice, estoy viendo esto en consulta, no hay diferencia entre los creyentes, por decirlo de alguna manera, y los no creyentes, ¿no? Los que pasan de todo esto. Porque hay una respuesta muy parecida. Y me pareció interesante compartir esto para seguir pensando, meditando, haciendo introspección, investigar, tranquilizarse, no exigirse, no ir detrás de la zanahoria, crecer, pero crecer porque somos seres que ya estamos aquí con una misión, la estamos haciendo desde un punto de vista amoroso, integral y fantástico, absolutamente. Creo que estamos en una de las mejores horas de la humanidad, no creo equivocarme. Estamos ante un gran desafío. Y lo que planteó Patricia, me quedo con el mito de Osiris, Set e Isis, creo que es una señal. No seamos fragmentos, somos partes de un universo. Patricia, muchas gracias. Quiero decir una sola cosa, Aurelio, porque creo que esto es la unidad del encuentro de hoy. Nosotros estamos, el desafío que se presenta planetario hoy, no es casual que todos estemos sufriendo y que los desafíos sean globales, las pandemias, las guerras, el cambio climático. Es porque hay un llamado hacia esta unidad, o sea, estamos como en el final del mito de Osiris, por eso planteé este mito. Hay un llamado de retorno a la unidad, ¿sí? Sin duda. O sea, hemos experimentado en viajes, en conocimiento, en todo, hemos encarnado a lo largo del Egipto, ¿sí? Y ahora hay un llamado de retorno a esta unidad. Y acá es donde no tenemos que perdernos, ¿sí? Porque el riesgo es fragmentarnos, y para no perdernos hace falta esta energía amorosa que hila de Isis, ¿sí? Y esa calma que nos conecta con esa unidad, que está representada en esa unión, en esa boda sagrada de Isis con Osiris, que da a luz a ese hijo Horus. Por eso planteaba la relación entre la unidad y la multiplicidad. Hay una boda sagrada entre ambas, ¿sí? Y estamos viviendo, existiendo en el planeta en ese momento. Y es como ese camello que tiene que pasar por ese pequeño agujero de la aguja, ¿no? Es algo así. Y la solución, sin embargo, es bien simple, que es esta mente calma y sensible. Gracias, Aurelio. No, muchísimas gracias, Patricia.
Y a los amigos que nos están escuchando, espero que hayan disfrutado tanto como yo y volvemos aquí de nuevo pronto en las entrevistas de Tú Mismo. Hasta la próxima y muchísimas gracias por vuestra compañía. Adiós. Hasta siempre. Chao. Chao.